Es momento de Dossier en Cine Continuado. Muy bien, estamos aquí nuevamente. No nos equivocamos con el separador. Otra vez tenemos otro dossier, Bien, ¿sí? bien. Porque la verdad no sabía en qué otra sección meterlo, pero vamos a hablar de Don Siegel y la cárcel. ¿Sí? Bien, bien. No es que haya estado Don Siegel en la cárcel, pero hay un muy pequeño corpus de obra que son 2 películas que tienen temática carcelaria y que lo interesante, pensando en Don Siegel, un director que hizo muchas películas a lo largo de 30 y pico, casi 40 años, Muchos géneros. muchos géneros, y es que se interesó por el tema, me animaría a decir, en los extremos de su filmografía, ¿no? Cuando era director de películas llamadas Clase B, las películas que complementaban una película A, cuando el cine buscaba ofrecer algo más que la televisión, ¿no? Porque la televisión apareció como una amenaza, entonces los productores, los distribuidores, los exhibidores dicen, bueno, tenemos que ofrecerle algo más al público para que venga a las salas, sacarlos de la comodidad de la casa, y dicen, bueno, por el mismo precio de una entrada te llevas 2 películas, una película en la que te aparece tu actor o actriz favorita, dirigida por un director reconocido, no sé, una de Hitchcock, y por un lado B te llevabas una película más chiquita, más corta, 60 minutos, 70 minutos, que tenía un presupuesto más acotado, pero vos sentías que eh, te ibas lleno el cine. Sí, sí, era una linda apuesta y que además servía de formación para muchos, ¿no? Claro, Porque ahí se exacto. descubrían no solo actores, Sí, directores, claro. bueno, los técnicos también, ¿no? Había como una especie de... Ahora vamos a ver. Sí, Sí, hay uno muy bueno que sí. empezó trabajando Empezó acá, en Sí. esta primera película de Y la que vamos a hablar. y que facilitó un poco el rodaje. Sí, sí, porque hay un tema Sí, muy, muy importante que tiene que ver con la sí, cárcel, sí, porque sí. las locaciones eran muy importantes. Bueno, esto que decía de la tele como amenaza, para que vean que no es algo actual nada más de, bueno, apareció en los streaming, apareció en las plataformas y el cine no sabe qué hacer por primera vez. No, no es por primera vez. Siempre hubo algo que estuvo ahí como acechando al cine como opción para salir de la casa. Después de la televisión, no sé, debe haber sido el video, después fue la televisión a color, quizás antes, ¿no? Sí, pero bueno, no se hablaba en aquel momento de que estaba muriendo el lenguaje del cine. No, Hoy, simplemente que perdían un poco más de plata, ¿no? claro, pero el concepto de cine seguía existiendo. Sí, sí, sí. No, Hoy estamos, me parece, en una sí, situación hoy más sí. crítica. Sí. Pero vamos a esos años que son mejores. Vamos, por supuesto. Vamos a hablar de motín en el pabellón 11 o Riot in Cell Block 11. Me encanta cuando los títulos de las películas son honestos. Sí, sí, es ahí, Motín al medio. en el pabellón 11 y en la película hay eso. No hay poesía, no hay Sí. nada acá. No, y Es aparte como... no es que empieza. No, Hay no. motín, ahí, listo. Ahí, sí, exactamente. Empieza ahí, Sí. vamos a decir. Bien, bueno, una noche hay varios guardias que son tomados como prisioneros por los reclusos a partir de una propuesta, perdón, a partir de una protesta por las condiciones brutales que tienen ahí en la prisión. Están hacinados, comen mal, no tienen Maltrato. aire para respirar, tienen maltrato y torturas por parte de los guardias. Entonces, bueno, dicen acá hay un límite y el único límite es por las malas, que es tomar de rehenes a los guardias. La película comienza de una manera brillante que es con un documental o con por lo menos un informe televisivo que lo que muestra es la situación de las cárceles y cómo hay una especie de enfermedad que se va contagiando de cárcel a cárcel, entre comillas digo la enfermedad, que es que se empieza a tomar como modus operandi en diferentes cárceles esto de tomar rehenes para que las autoridades tomen nota de la situación que están viviendo estos presos, ¿no? Sí, una escalada de violencia y una situación social. Este mini documental creo que dura, no sé, 2 minutos, Sí, con, sí, sí, con sí. una voz en off, es Es espectacular. maravilloso. Sí. De hecho, hay una entrevista muy corta al encargado de las cárceles en Estados Unidos y bueno, prácticamente lo que dice ahí este funcionario es que la culpa la tiene la política, la tienen los legisladores que no intervienen, ¿no?
y que en cierta forma las autoridades de las prisiones están un poco atados de pie y manos porque los presupuestos son acotados y bueno, no pueden cumplir con lo que sería una, por lo menos una vida digna, humana, ¿no? Dentro de lo que es estar preso. Por supuesto están cumpliendo una condena, pero no por eso tienen que vivir como animales. Bien, hay un líder que se alza que es James Dunn, interpretado maravillosamente por Neville Brand, que Muy joven, ¿eh? muy joven se transforma en el líder y claramente uno lo ve y dice, podría ser uno de los presos, y ahora vamos a ver que hubo uno que fue preso, de los que están ahí, y busca que la prensa tome nota de esto porque claramente no hay una predisposición por parte de las autoridades en cumplir con sus demandas, y lo que le sucede a Dan es que tiene como un problema, por supuesto, aguantar lo que sucede con el afuera, y por otro lado, no todos los presos están de acuerdo con él, entonces puede tener hasta incluso un motín dentro de lo que es esta protesta, ¿no? Sí, él es como el interlocutor, ¿no? Con el afuera, Exacto. con el warden. Exacto. Ese personaje es muy importante, el alcaide, porque tiene una visión muy cercana a la que tienen los presos, ¿sí? Tiene una mirada un poco más progresista, si se quiere, en el que está de acuerdo que las condiciones son malas, y cuando llega una autoridad de afuera, que es el que manda, y le dice, che, se te fue de las manos esto, y este alcaide le dice, bueno, pero la situación es esta, es la que están describiendo. Es muy interesante cuando sale Dan para leer la lista de demandas, de exigencias, que esta autoridad que viene de afuera le dice al alcalde, che, está diciendo lo mismo que estás diciendo vos, te está copiando. Le dice, no, no me está copiando, está describiendo exactamente lo que viven acá día a día. Hay algo muy interesante también que plantea Don Siegel avanzando la trama, es que vos te das cuenta que no hay manera que esto termine bien, ¿no? No solamente porque está en peligro la vida de los guardias, sino porque es muy difícil que logren que todas las exigencias se cumplan y que además ellos no tengan ningún tipo de represalias, ¿no? Bueno, si hablamos un poco de las ideas que acá plantea Don Siegel, es que por primera y única vez utiliza el recurso del documental, un virtuosismo cinematográfico al que nunca volvió en su cine, ¿no? Yo Sí, no me acuerdo en otra suena, película que haya no. usado este tipo de manera de contar, ¿no? De abrir una película con un material de documental. Yo no entendí que fuese para la televisión, sino es una especie de puesta en situación Sí, que a veces lo utilizaban. Por ejemplo, Ed Wood, que filmaba en esa Sí, misma, en sí, esa época, sí. usaba ese recurso, ¿no? Sí. Esa voz en off tan formal. yo lo asocié por la tele por cómo termina ese segmento, Sí. que es la nota de este hombre, me hizo Sí, acordar, podría ser, claro, sí. me hizo acordar un poquito al comienzo de Eras en Hollywood, cuando le hacen la nota Te iba a decir el mismo ejemplo, sí. a DiCaprio y a Brad Pitt. Bueno, sí, él consideraba esta película como su única y auténtica buena película. Yo no estoy de acuerdo con él. Para mí tiene... Hay que ver cuándo lo dijo también, ¿no? Eh, Sí. no, Es del 54. esta sí, película. la película es de 54. La técnica y la intensidad de esta película llega a un nivel insuperable para lo que es el subgénero de películas carcelarias. Que también, como dice Tarantino en su libro Cinema Speculation, se la podía considerar dentro del género de películas de los 50 o de esas que se reproducían en los televisores de la época sin parar. Es muy interesante los dos personajes, el de Neville Brand y el de Leo Gordon. Yo decía, uno estuvo en la cárcel, ese fue Leo Gordon, que estuvo en Folsom. La película está filmada en locaciones naturales, por así decirlo, porque es una cárcel de Fresno, California. Sí, es esa misma cárcel, Sí. Folsom, que es célebre porque el primer éxito musical de Johnny Cash es Exacto. Folsom Prison Blues, Claro. que lo grabó antes de la peli. Sí, fue antes. Y que años después él interpretó
en la cárcel Folsom. para los reclusos. Sí, sí, un show completo, pero digamos, él venía mucho ahí Sí. de lo bajo y bueno. Exacto. Había una conexión entre esos reclusos y él. Sí, Como sí, que no había mucha diferencia. entre ¿no? los marginales Sí. y lo que él cantaba, uno de los artistas más importantes de los Estados Unidos que no tiene esa proyección internacional, porque Johnny siempre, Cash, sí, es verdad. siempre Yo creo se- que en los últimos años, cuando empezó a hacer esos Mm, covers un poco, sí. pero ya era el final de su vida Sí. prácticamente, ¿no? Em, bueno, lo que sucedió con Leo Gordon es que los guardias de Folsom lo reconocen y dicen, no, no queremos que este personaje venga acá adentro porque de verdad podía llegar a transformarse en una especie de motín en el pabellón 11. Pero, ¿quién interviene? Ahí probablemente uno de los directores más importantes de la historia del cine, haciendo su primera experiencia en el mundo audiovisual, que es Sam Peckinpah. Sam Peckinpah comienza a trabajar acá como asistente de Don Siegel, pero además tiene una conexión muy particular porque venía de una familia de jueces, ¿sí? Este, uno lo veía a Sam Peckinpah como un desgarbado, como un tipo marginal, pero venía de una familia poderosa y acaudalada. de renombre, sí. Claro, que él haya después decidido vivir su vida como la vivió, por ejemplo, ir armado al set, y disparar tiros al aire, vivir en México, tener hijos en México, demás, fue porque quiso vivir esa vida de forajido. Sí, pero ya era importante de antes solo por familia, por herencia, sin Exacto. haber hecho nada. Exacto. Y es él el que interviene y que hace posible que se pueda mantener a Leo Gordon dentro del elenco y que los guardias Colaboren, ¿no? Porque claro, la película, si ustedes la ven, tiene participación de la población carcelaria y también de los guardias. Sí, porque, bueno, la cárcel estaba en funcionamiento. Sí, en ese está en momento. funcionamiento, no es que... Es una cárcel de máxima seguridad. Exacto, era una de las cárceles más... no sé si todavía está en funcionamiento, creo que Imagino que sí. no sé si la cárcel de San Quintín Y está se hizo cerquita, después, sí. pero era una cárcel de verdad. Si uno ve la película, más allá de Neville Brand, que es el protagonista y que tiene una cara muy particular como para que vos creas que de verdad es un recluso, todos los demás se acoplan muy bien a eso, ¿no? Pienso en lo difícil que habrá sido plantear una película de este estilo cuando el Código Hays todavía estaba en vigencia, ¿no? Exacto, sí, sí. Yo creo que acá, teniendo en cuenta que era como una película clase B, que iba medio como escondida, como solapada por otra, por ahí no le prestaban tanta atención. Y se cumple además una de las cosas que el Código Hays planteaba era que los malos no podían ganar. Y justamente acá en esta película, como yo decía, esto de hay una especie de sabor amargo que se va destilando a lo largo de la trama en la segunda parte, sucede porque al final hay una traición por parte de las autoridades porque lo que pide el personaje de Dan es un compromiso por parte de los jueces y además que iban a liberar a los rehenes una vez que todo esto saliera en el diario. Cuando ellos les dieran el diario del día, iban a liberar y a volver nuevamente a poner en funcionamiento, en orden, a la prisión. Esto no sucede cuando a Dan lo meten dentro del despacho del alcaide. El alcaide le da la mala noticia de que, mira, nada de lo que vos pedías se va a cumplir y además vos vas a cumplir una condena de 30 años por haber sido el líder del motín. Hay otros personajes que también son interesantes. Hay un personaje que es el coronel, que es uno que está por salir en libertad condicional y es el que un poco pone en cierto riesgo este plan del motín porque, claro, él está pensando en él y dice, bueno, yo estoy por salir Él y tenía me veo algo que metido perder, en esto. sí, Claro, exacto. A tono con este sabor amargo que mencionas, la película tiene un ambiente film Sí, noir, exacto. con las luces y sombras, con algunos esquerzos, algunas angulaciones, sobre todo con las sombras, ¿no? que son Maravilloso. tenebrosas. Por eso a veces está citada como una especie de film noir. Yo, Sí. yo no lo film noir enmarcaría. no. No, está dentro de la época, tiene un espíritu, tiene coincidencias con el film noir, pero no. Es un drama de tinte social. Sí. Para mí es como único en ese momento. Hoy, por supuesto, ya está convertido en subgénero. Hay muchas películas de cárcel. Drama carcelario. Claro, sí. pero
en ese momento era como, además, me imagino el público que iba a verlo, lo podía sentir como, bueno, una amenaza. Che, esto puede ser como algo que de verdad está sucediendo. Hay un momento en el cual van los periodistas a una conferencia de prensa y una de las autoridades dice, eh, el 65, no, ¿cómo es? El 90% de los presos que están aquí van a salir porque están de manera temporaria, no tienen una condena a cadena perpetua, y de esos que van a salir, el 65% seguramente va a delinquir nuevamente. Y van a vivir entre ustedes, con ustedes, ¿no? Y ahí hay como una especie de temor que uno de los periodistas tiene. eh, pero son estadísticas que no sé si eran ciertas o no, pero que marcaban como una especie de temor posible o de paranoia, ¿no? Acerca de lo que esta película marcaba como una urgencia, ¿no? Era lo que estaba pasando. Sí, Por eso es una película súper interesante. y la sobrepoblación en las cárceles, en un momento se lo plantean y no recuerdo cuál es el personaje, dice algo así, bueno, pero esta cárcel salió 30 millones de dólares a los contribuyentes, Sí, ¿qué le vamos a hacer? ¿La vamos a tirar abajo? claro, De lo exacto. que tenemos. Sí, exacto, exacto. Bueno, eso también se pone en juego, esto de, bueno, hoy que se está hablando mucho acá en Argentina, ¿no? Sobre cuánto salen las cosas que se destruyen, que son de la Sí. población, de la ciudadanía. Acá también, digo, es algo que siempre estuvo en discusión, ¿no? Volviendo un poco a Peckinpah no iba a ser la única colaboración que iba a tener con Don Siegel, porque iba a trabajar también como ayudante en Private Hell 36, Annapolis Story, en Invasión de los Usurpadores de Cuerpo y Crimen en las Calles también del 56, ¿no? En 2 años hizo 5 películas con Don Siegel. Sí, qué buena manera de aprender esa de Sí, claro. estar ahí al lado y, ¿no? y pescar cosas. Exacto. Creo que, porque él es como que va ascendiendo, porque en Riot está como asistente de casting, algo Sí, así. sí, Y después creo que es de segunda unidad. claro. Y ¿no? después como asistente de Sí, dirección sí, ya. sí, sí, Bueno, Don Siegel comenzó como montajista, claro. ¿no? También ahí hay como una mano, me parece que es interesante de ver porque sus películas eh, no se caracterizan por tener un virtuosismo de cámara y más, sino que el montaje muchas veces es casi invisible, me Sí, sí. animaría a decir. Y hay algo lindo que me parece en esta película, lo último antes de pasar a la otra, que tiene una cosa circular en cuanto a la puesta. La película comienza con, después del documental, de este breve documental que se muestra, vemos el pasillo de la cárcel y un preso que entra escoltado por 2 guardias. Y la película termina de la misma manera, pero con todo lo que pasó en el medio, ¿no? Lo que lo hace todavía para mí más amargo. Sí, sí, Esto de volver nuevamente a la celda y que todo sea igual. se resignifica, sí. Exacto, tiene una resignificación. Igual o peor. Claro, peor todavía, porque el tipo tiene que cumplir 30 años. Bien, pasamos a la siguiente película, que es una película que está hecha 25 años más tarde, un cuarto de siglo, vuelve a la cárcel, podemos decir, Don Siegel con su anteúltima película, que es Fuga de Alcatraz, que acá la hablamos creo que cada 2 meses más o menos, ¿no? Y una vez por año hay que mencionarlo. Sí. Sí. Fuga de Alcatraz, decía, de 1979, de Paramount Pictures también. Y lo tenemos a Clint Eastwood en ya. Esta es la última colaboración con Creo Don que hicieron Siegel. 5, ¿eh? Sí, hicieron varios, Coban Bluff, bueno, The Beguile, Jefe Sucio, Two Mules for Sister Two Mules Sarah. for Sister Sarah y esto. Y se Em, pelearon. Se pelearon, pero después creo Sí. que antes de morir Don Siegel compusieron relaciones. Me parece que terminó mejor con Don Siegel que lo que terminó con Sergio Leone. Y bueno, sí. Pero bueno. Bueno, a principios de 1970 tenemos a un preso que se llama Frank Morris. Mucho Frank en Clint Eastwood. Sí, pero este es basado en hechos reales y el nombre es ese. Sí, ¿eh? basado en hechos reales. Exacto. Un criminal excepcionalmente inteligente que ya se ha fugado de otras instalaciones, siempre con éxito, pero llega finalmente a la cárcel de máxima seguridad que está en la isla de Alcatraz, cruzando la bahía de San Francisco. La Roca. Exacto, como la película de Michael Bay, que no está tan mal para mí. Ahora yo la aprecio más. Sí, puede ser. Y, acá lo que tenemos es a como decía, sofisticado delincuente que llega y comienza la película de una manera maravillosa porque tenemos, me animaría a decir, 10 minutos de silencio, que es
desde el momento en el que lo llevan en esa embarcación hasta la isla, llega, lo revisan, el médico lo revisa como si fuera un animal prácticamente, ¿no? Como si fuera un veterinario y él un Sarnoso, animal, sí. y lo hacen trasladarse desnudo por el pasillo entre medio de las dos celdas, de las celdas de un lado y del otro, en la más profunda oscuridad, lo hacen entrar a su celda y se cierra y el guardia le dice, bienvenido a Alcatraz. Cae un rayo, listo, mejor presentación para mí. No sé si la historia del cine, pero anda por ahí, ¿no? Es espectacular. Bueno, 25 años separan una película de la otra y el lenguaje del cine ha cambiado muchísimo. Sí, Por ejemplo, cuando se hizo Raid no existía el concepto del antihéroe. Bueno, no, claro. después de tanto Spaghetti Western, Humphrey Claro. Bogart, bueno, ya en el 79 Clint Eastwood es, creo yo, el antihéroe definitivo, ¿no? Sí, Por lo por menos supuesto. en aquella época lo era. Exacto. Acá lo interesante es que tenemos un delincuente y empatizamos con él desde el primer minuto, por lo menos desde ese primer encuentro con ese alcaide, que es completamente opuesto al alcaide de Motín en la celda 11, porque acá está interpretado magistralmente por Patrick McGoohan, el villano despiadado de esta película, que tiene una especie de rictus casi inmutable, que le presenta lo que es la cárcel a este Frank y le dice acá, no buscamos, no pretendemos formar buenos ciudadanos, sino buenos presos. ¿Sí? Hay algo muy interesante que lo detecta Tarantino, yo no lo había detectado, más allá de que había visto la serie. Patrick McGoohan era el protagonista del Prisionero, ¿no? Eh, y dice, así como McGoohan, el prisionero, también está en una preso, Ujú. en una isla, acá es todo lo contrario, es él siendo el que maneja esa prisión. Y en esta frase de aquí no pretendemos formar buenos ciudadanos, sino buenos presos, es un poco una frase que a él le dicen en un capítulo. Hay como Mira, un eco sí, de... es verdad. Este, no sé si tomaron nota de esa serie y lo llamaron a propósito a Patrick McGoohan, pero es interesante conectar las dos cosas. Algún día también, tomando nota para el futuro, podemos hablar de El Prisionero. Creo que nunca hablamos. La mejor serie de la historia. Sí, Sí, de culto, ¿no? Porque no sí. la vio nadie en su momento, nosotros por edad, pero no había sido un éxito en Estados Unidos en ese momento, ni en Reino Unido tampoco. Claro, es una serie británica, Sí, pero sí, no sé qué repercusión tuvo. Imagino que me parece no. que no, porque duró poquito, Y ¿no? además es un planteo arriesgado, ¿no? Sí, 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 claro sí. que sí, claro que sí. Eso que señalaste al comienzo Sí, de esa narración en silencio es una característica de buena parte de la película, no solo de sí. la introducción. Es que tarda mucho Frank en hablar, porque cuando tiene este primer encuentro con el alcaide, él no dice nada, dice dos cosas, lo único que Lo le habla es el justo, sí. alcaide. En verdad lo llama más para transmitirle algo, no para dialogar. El tercer acto de la peli también es casi Sí, en no, el silencio. tercer acto es una obra maestra visual, ¿no? De cómo se cuenta con imágenes. Pero el final de esta escena de la presentación de ambos, de protagonista y antagonista, por así decirlo, termina con un plano de detalle del expediente que dice IQ superior, ¿no? Tiene un intelecto superior. Y él se lleva algo, ¿no? Así que ya Se empezó. lleva algo, Sí. claro, se lleva un corta uñas, ¿sí? Y vemos que no es solamente lo que se dice, sino que ya puso en acción ese cerebro sofisticado que tiene, y desde el minuto uno ya está pensando en escaparse, ¿sí? Por supuesto, va a tener algunos obstáculos en el medio, como el personaje del lobo, ¿sí? Este, este recluso grandote, que es como una especie de oso que, bueno, lo mira con El otros oso ojos. cariñoso. Claro, un osito cariñoso porque lo mira con otros ojos al querido Frank en las duchas. Y es También el tiene que, aliados, ¿no? claro, tiene aliados, ¿no? Tiene aliados, tiene uno que se llama Doc, que es el que pinta, que tiene un final trágico para mí, muy tremendo. Está el que se hace llamar Al Capone, ¿sí? Que es maravilloso ese personaje. Y hay un personaje un poco más sumiso, que es el que entra después de Eastwood, que se aloja al lado de él. Que también es interesante como, si bien esta película no tiene el tinte que la otra, en cuanto a la crítica sobre el sistema, sobre el estado de las cárceles, este personaje, el compañero de celda, el compañero de la celda del lado de Frank,
Es un tipo que está ahí que no debería estar ahí, que está simplemente porque, bueno, nada, era un ladrón de autos y un día le robó el auto a quien no le tenía que robar y bueno, y lo metieron en esa En el cárcel de peor máxima lugar, sí. seguridad, donde van asesinos, violadores o tipos que se escapan mucho de las cárceles, pero él no debería estar ahí. Y después entran dos hermanos, que maravillosos, uno de ellos interpretado por el querido Fred Ward, que son conocidos de otras cárceles por parte de Frank y son los que impulsan un poco a esto de darle forma al plan de escape. Sí, ahí, dale, bueno, vamos a hacerlo. Pero no, yo me refería al que reparte libros, ese Exacto. gran papel. English, English, sí. que es maravilloso. Creo que se El llama Lawrence bibliotecario. Murphy, Sí. el actor. Un gran actor porque además el papel que hace él también es de un tipo que está encarcelado por, bueno, defensa propia, pero al haber matado a un blanco lo condenaron a cadena perpetua. O esas cosas que tiene la legislación yanqui que te pone cadenas consecutivas, ¿viste? 99 años más 99 años Sí. por otro cargo. Eh, y lo que vos decías del personaje de Eastwood como antihéroe, el personaje es racista. Porque en un momento le dice algo así como odio a los negros, una cosa así. Yo creo que más como un chiste para provocarlo, para molestarlo, pero logran hacer como una pequeña amistad o por lo menos ahí como una cosa de ser compinches. Sí, me parece genial cuando. Porque primero lo vemos que está repartiendo libros. Bueno, uno dice, bueno, Sí. es uno más. Y cuando están en el patio, uno ve la jerarquía que tiene ese personaje. Exacto. Espectacular. Porque en el escalón donde están sentados todos los afroamericanos, él está sentado en el último, ¿sí? Vos te sentás de acuerdo a tu jerarquía más abajo. Y bueno, el personaje de Clint Eastwood no le importa nada, quiere subir. Y cuando lo abordan un par y le dicen, che, ¿a dónde vas? English es el que dice, déjenlo pasar. Y vos te das cuenta que es el tipo que maneja gran parte de la cárcel, Sí, ¿no? Por sí, lo sí. menos es el que tiene respeto respeto Sí, por parte de los presos. por antigüedad, por jerarquía, por respeto. Exacto. ¿Dónde se filmó esta película? ¿En Alcatraz? ¿O no? Claro. Porque ya en el año 79 no estaba en funcionamiento, porque, bueno, justamente los hechos que muestran estas películas es que hubo gente que se escapó. Hasta ese momento, uno de los grandes logros que he tenido, de méritos que tenía, era que nadie se podía escapar de ahí por un montón de cosas, digamos, porque la cárcel estaba construida con un material de hormigón imposible de destruir, porque estaba en el medio... Sobre piedra. Sobre piedra, exactamente. Tampoco podías cavar. Claro, bueno, el personaje de English, cuando Frank medio que le dice, che, es verdad, no se puede escapar de acá, él le empieza a decir todos los obstáculos que hay. Hay un guardia cada 3 presos, una cosa así. Y además... Estás en el agua. El agua es muy fría ahí. Y no tenés manera de soportar una hipotermia y llegar a una costa. Bueno, Alcatraz estaba abandonado en aquel momento, Sí. así que hubo que ponerlo en valor para la filmación de la Exacto. peli. O sea, pintaron, volvieron a instalar energía eléctrica que no había, o Claro. calefacción. Y se transformó en un centro turístico. Claro, en un museo de la propia historia de la cárcel y de la isla en general. ¿Fuiste? Fui Sí. hace, más de 10 años ya, pero sí, es espectacular. Sí, sí. Además, Muy bueno. bueno, siempre muy presente esta película. Claro. ¿Hay algo de la película? ¿No? ¿Alguna Todo. mención? Sí, está sí. muy mencionada y además ves el patio es ese, las Qué habitaciones. bueno. Sí, Espectacular. está buenísimo. Y bueno, hay muchas menciones a Frank Morris, ¿no? Claro. Al El personaje. héroe de la isla, casi. Y de algún modo sí, es el más importante, porque este escape desencadena replantearse si valía la pena. Sobre todo era muy costoso. Era costoso. Era claro, costoso claro. porque los guardias tenían que vivir ahí, había una especie de sector donde se alojaban las familias y la verdad no era práctico para nadie. Claro, exacto. Es interesante cómo se gestó la película porque el que escribió el guión fue Richard Tuggle, que no tenía ningún antecedente hasta ese momento, pero de todos modos, sin que nadie se lo pidiera, pasó 6 meses investigando y escribiendo un guión basado en este relato de no ficción de 1963 que escribió J. Campbell Bruce. Él fue al sindicato de guionistas y le dieron una lista de agentes literarios que podrían llegar a aceptar guiones no solicitados. Este concepto de guión no solicitado es algo que se utiliza mucho en la industria y que él buscaba que alguien se lo aceptara para que se transformara en una película.
envió una copia a cada uno de los que estaban en esa lista, ninguno le contestó. eh, y los que le contestaron por fuera de esa lista le decían, no, mirá, este guión tiene muchos diálogos, los personajes no están bien construidos, faltaba un interés amoroso, ¿sí? Le sugirieron eso, y que el público no estaba interesado en este tipo de películas. ¿Qué hace Perdón, Taggle? eso Sí. es verdad, el drama carcelario no se hacía en esos No. momentos. No No había. no. No, estoy pensando. No, Papelión de cuándo es. Pero. Papelión Como estaba 10 años antes. Claro, sí, pero la es única, ¿no? Sí, pero no es tan carcel. No, no es bueno, tanto, es un Expreso de drama. Medianoche, Sí, por ahí, sí, sí. pero- Otra vez es un drama, ¿no? Claro, pero es más el miedo a Sí. que te atrapen afuera Sí. con, no sé, con marihuana. Bueno, Taggle eh, decidió pasar por alto a productores ejecutivos y decidió tratar directamente con cineastas. ¿Qué hizo? Llamó a la gente de Don Siegel y le mintió, le dice, sí, yo me lo crucé a Don en una fiesta y me dijo que le mandara un guión. Entonces logró que se lo aceptara la gente de Don Siegel y cuando lo lee Don Siegel le encantó. Dice, esto es espectacular y dice, lo tiene que hacer Clint Eastwood. Se lo pasa a Clint, le dice, léelo. Eastwood también se sintió atraído por el guión y sobre todo por el papel, porque decía que bueno, que era para él, y que podría ser también una vuelta para trabajar otra vez con Don Siegel. Y no solo eso, sino que además decidió absorber el guión él a través de su compañía Malpaso, ¿sí? Que es la productora de Clint Eastwood. Em, Creo que ahí se pelean. Ahí se pelean por los derechos de la película. Sí. Porque cuando Malpaso lo está por comprar, Siegel le gana de mano y lo compra por $100.000. ¿Sí? Más allá de que hacen la película, esto es lo que generó el distanciamiento entre ambos. ¿Sí? Finalmente Siegel acepta que, si ven los créditos, aparezca Malpaso Siegel Productions. ¿Sí? Bueno, pero el tema es ¿cuál fue? Es que Siegel fue con el proyecto no a Warner, sino que fue a Paramount. Eso también le molestó a Eastwood porque Eastwood venía trabajando con Warner, tenía un trato ya casi preestablecido de que cualquier proyecto que le interesaba se lo iban a distribuir. Bueno, este fue el fin del vínculo, por lo menos profesional, porque de todos modos ya Don Siegel está en sus últimos años, hizo una comedia más, después con Burt Reynolds, que no es muy buena, pero bueno, después finalmente se reconciliaron y no pasó más nada. Bueno, lo que vos decías de poner nuevamente en funcionamiento una cárcel, un edificio que estaba abandonado en el medio de una isla, necesitaban 15 millas de cable para conectar la isla a la electricidad de San Francisco. Esto era un montón, digamos. Mientras tanto, Siegel y Taggle trabajaron en una nueva versión del guión porque Siegel, más allá de que había mostrado interés en esa versión, en ese draft, dijo hay que pulir algunas cosas y bueno, trabajaron en conjunto. El costo para restaurar la prisión que estaba en descomposición fue de $500.000. Pensemos que siempre $500.000, por supuesto, es mucha plata, pero en esa época mucho más todavía. Pensemos que podría ser el presupuesto de una película mediana, $500.000. Sí, sí, sí. Bueno, muchas de las mejoras, bueno, como vos decías, se mantuvieron intactas después de que se hizo la película. Es decir, quedó para la posteridad un poquito, ¿no? Bueno, el final original que tenía en mente Siegel se acababa con el descubrimiento por parte de los guardias del muñeco en la cama que deja Frank, dejando ambiguo si el intento de fuga había tenido éxito o no. A Eastwood no le gustó esto y lo que dijo es, extendamos un poco el final, al hacer que el alcaide buscara en la isla Ángel y descubriera un crisantemo que tenía un sentido en la película porque, bueno, uno de los personajes que muere tenía un crisantemo, ¿no? Y es el crisantemo que aplasta el alcaide y tiene un fuerte carácter simbólico, Sí, esto, ¿no? De aplastar la libertad. Sí, y que es como un mensaje, le deja, mirá, Me escapé. me fui, sí. Estoy libre, Sí. ¿no? Bueno, en la historia oficial Sí. nunca descubrieron si se escaparon o no.
o no lo quisieron decir. Exactamente. Bueno, lo que queda ambiguo en la película, para mí no tanto, para mí yo un poco estoy de acuerdo con la teoría de Tarantino, dice no hay manera que hayan podido sobrevivir, pero de todos modos uno puede pensar, bueno, no encontraron los cuerpos, por lo menos en la historia de la película no se muestra. Em, En mi visionado siempre se escapan, no sé, después. yo Sí, quiero que se escapen, sí. porque el plan que en un momento trazan es no escapar hacia la bahía de San Francisco, sino escapar a una isla cercana. Em, Pero lo interesante que tiene, más allá de esta ambigüedad, es que eh, por lo menos nos deja entender que va a haber un castigo para el alcaide porque lo último que le dice un asistente es que lo están llamando de Washington para ir a dar explicaciones. Entonces uno puede entender que, bueno, no solo que la cárcel no va a, no va a seguir en funcionamiento, sino que él va a ser relevado de su cargo, ¿no? Por lo menos una cuota de justicia, teniendo en cuenta que es un personaje bastante despiadado. Lo interesante, vuelvo a decir, de Patrick McGoohan es que nunca levanta el tono de voz, nunca grita, da las órdenes que tiene que dar, pero tiene Tiene algo un en la carácter mirada cínico, ahí, sí, es sí, sí, espectacular. Es maravilloso. Lo, Así lo- que lo expresa lo que le sí, pasa por dentro. lo expresa. Cuando él ve el cuadro que le pinta a este preso, es maravillosa la cara. Vos decís, bueno, está como... Está bueno el cuadro. está sí. bueno, está súper bien, pero hay algo, creo yo, que tiene que ver... Por eso digo, la película es muy sutil en ciertas cosas, porque nunca explica qué es lo que le molesta al cuadro. Lo que yo puedo entender es que no le gusta que uno de los presos, a los que él ve con un carácter inferior, haya mostrado cualidades artísticas que lo presente como, no sé, que lo deje bien parado en un cuadro, ¿no? Yo creo que tiene que ver un poco con eso. Bueno, Fuga del Alcatraz la pueden ver en Paramount, la pueden ver por ahí. Es un lindo doble programa para entender cómo un director, como Don Siegel, como bien vos decías, eh, podía trabajar en diferentes géneros. En un mismo subgénero hace dos películas muy distintas, ¿no? Eh, con 25 años de diferencia, con contextos diferentes también, ¿no? Por eso uno también puede pensar el porqué de la diferencia entre una y otra, más allá de los 25 años en el medio, que por supuesto presentan una evolución en un director como él, ¿no? Bien, nos vamos a ir a la tanda porque a la vuelta viene una de las mejores comedias de los últimos tiempos, maravillosa obra maestra, tanda y seguimos.